Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer como la retroalimentación a la evaluación del primer parcial de cálculo diferencial sobre límites. En este caso vamos a ver que la evaluación no será centrada en métodos analíticos, sino en métodos numéricos y gráficos, sino centrada en métodos numéricos y gráficos en el caso del concepto de límite. Los objetivos de la prueba van a ser evaluar la capacidad para determinar el límite de una función en un punto de x igual c a partir de la lectura de la representación tabular y gráfica de la misma función, y también interpretar el límite de una función como una velocidad de variación instantánea con respecto a una variable independiente de una función. Entonces vamos a interpretar físicamente el límite como una tasa de variación, como un índice de variación de cómo varía la función f con respecto a su variable independiente para el caso de una función y igual a f de x. Entonces para eso tenemos ya un módulo de Python que hemos llamado en español cálculo del límite de forma tabular y gráfica, y ese módulo tiene las funciones tabla izquierda, tabla derecha y gráfico de dispersión que nos permite para cada función que le demos el análisis tabular de la tendencia de la función por izquierda en un punto y de la tendencia de la función por derecha en un punto de x igual c, y además de hacer el gráfico de dispersión o gráfico de puntos que me permita también ver la tendencia de la función de manera gráfica con una animación que sea adecuada a través de utilizando Plotly de Python. Entonces, bueno, pues empezamos en este primer punto del parcial. Se preguntó qué significa el símbolo lim de x flecha c de f de x igual a l, que se lee lim cuando x tiende a c de f de x igual a l, o límite de f de x cuando x tiende a c es l, límite de f de x cuando x tiende a c es l. Entonces, como que en el primer punto se pide al estudiante pues que esta simbología matemática que se utiliza en el tema de límites, pues que la sepa describir verbalmente, que sepa leer o traducir o representar de maneras diversas o interpretar de maneras diversas este símbolo matemático, esta expresión analítica. Pues bueno, en esta parte pues nosotros esperamos que él describa que ese símbolo lo que está hablando es de la correlación entre dada una función en el lenguaje LaTeX y igual a f de x, dada la función y igual a f de x, donde y sea la variable dependiente y x la independiente, pues que este símbolo lo que quiere decir es que a medida que x se acerca a c, los valores de la función se van acercando a l. Bueno, entonces este símbolo que lo tomamos acá, lo copiamos, control C, este símbolo, entonces el símbolo describe el comportamiento correlacional entre las variables x y y, de tal manera que nos dice que a medida que x tiende o se aproxima a C, las imágenes
o la variable y se va aproximando, la variable y se va aproximando a L, al valor L. Entonces habla de que entonces dos variables tienen comportamientos correlacionados y que a medida que una tiende a C, la otra tiende a L o se aproxima a L. Eso es lo que nos quiere decir. Y nos piden también, bueno, y para la función, aquí lo podemos poner como para la función f de x igual a x a la 2, determine, y aquí viene su velocidad de cambio promedio entre los puntos, su velocidad de cambio promedio entre los puntos, pues 1,f de 1, es decir 1,f de 1 y x, f de x. Entonces que hallar entre esos puntos, hallar su velocidad de cambio, y entendiendo que el cambio, la velocidad de cambio es, pues, dame el cambio en los valores funcionales sobre el cambio de las abscisas respectivas y divida esos cambios. Entonces ese cociente de cambios definido así. Entonces que lo que se le pide al estudiante es que determine el cociente, entonces frac f de x, la abscisa, menos f de 1, que es 1 en este caso, sobre x menos 1. Entonces que eso lo hacemos, que él haga ese cociente de diferencias que nos diga que, bueno, pues cómo es el cambio en la función sobre el cambio en las abscisas, para cuantificar ese cociente de cambios y establecer así la velocidad de cambio en f a medida que x cambia. La velocidad de cambio en fm, y eso lo hacemos con símbola. Una de las maneras que hacemos, definimos a f igual a x al cuadrado, la función elevar al cuadrado, como una función de usuario de Python, y luego le decimos, entonces calcule f de x menos f de 1 sobre x menos 1, esa velocidad de cambio, y aquí ya lo muestra, pues entonces eso da x2 menos 1 sobre x menos 1, y que si defines esto como una nueva función, una función velocidad, esa velocidad la puedes simplificar ese cociente. Entonces aquí podemos crear esta variable velocidad y decirle que a esa velocidad la simplifique con la función simplify, y él nos dice, bueno, pues entonces esa velocidad simplificada x más 1, la función x más 1, y con esta pues poder, con ella, con esa expresión simplificada, poder cuantificar esa velocidad de cambio de una manera más sencilla. Podemos tener la velocidad y a esa nueva velocidad simplificada llamarla velocidad efectivamente simplificada, que permite al científico efectivamente analizar mejor las cosas a partir de una expresión mucho más simple, simplificada. Bueno, entonces aquí veremos aquí velocidad simplificada, que le ponemos L, y aquí le ponemos que esa velocidad primero no la determine de manera muy compleja como un cociente de diferencias, y luego no la muestre simplificada, y aquí nos muestra esa velocidad simplificada es la función x más 1. Entonces que nos está diciendo para cada valor de x cuál es la velocidad promedio de la función entre los puntos 1, 1 y x, f de x. Y eso pues gráficamente pintarlo para uno ver que efectivamente
cuál es el significado geométrico de esta velocidad, que es en realidad la pendiente de una recta secante a la curva de x2. Entonces no solamente se pide determine la velocidad de cambio promedio, sino interprete geométricamente esta velocidad como la pendiente de una recta secante a la parábola y igual a x a la 2. Es que eso se puede hacer. Aquí ya nos quedó listo. Y bueno, entonces en esa parte pues no nos quedaría sino, después de hallar esa velocidad, pues graficar con Matplotlib. Entonces importamos import numpy as np y importamos import matplotlib.pyplot as plt para decirle que en un dominio para una parábola, pues hagámoslo con np.linspace para que él me cree una progresión aritmética de números en un intervalo dado, en este caso desde menos 4 hasta 4, para que nos grafique la parábola en ese intervalo, en ese dominio de menos 4 a 4, con al menos 20 puntos, para que nos quede más o menos muy curviadita. Entonces la función linspace nos dice es un extremo izquierdo del intervalo, un extremo derecho y un número de puntos que queremos en ese intervalo de menos 4 a 4, número de puntos en ese intervalo y donde queremos evaluar la función. Entonces para hallar el rango, ese rango va a ser simplemente la función f que ya hemos definido evaluada en ese dominio, y así pues mi dominio evaluada en ese dominio, y luego pues simplemente para que calcule la variable rango, y luego pues le decimos plt.plot para que nos grafique la función plot de Matplotlib, ese dominio contra ese rango. En este caso pues con color pongámosle para la parábola con color green, y en rojo la recta secante, que va a simbolizar su pendiente, la velocidad de cambio entre los puntos 1,1 y x, f de x, es decir, x, x al cuadrado. Entonces aquí vamos a graficar esa recta. Entonces le vamos a decir, bueno, pues dominio de la recta secante, dominio recta secante, y recordamos que una recta secante es una recta que corta por dos puntos. Entonces el dominio de esa recta secante la decimos a través de un np.array actuando sobre esta lista de Python, es decir, delimitando entre corchetes, y decimos, bueno, pues el dominio va a ser, como son los puntos, nos dijeron que eran los puntos 1,1 y x, f de x, pues entonces esos puntos son las abscisas. Bueno, el intervalo va a ser de 1 hasta x, y consideremos x a la derecha del 1 o mayor que 1. Entonces el dominio va de x de 1 hasta x, considerando x mayor que 1. Pero entonces si vamos a utilizar el x, pues entonces decimos from simpy import asterisco para traer la librería de cálculo simbólico y definir la variable x a través de la función var y la cadena de caracteres x, para que él nos trabaje con ese número x, y donde ese número sea un número real fijo. Entonces aquí le podemos como determinar, bueno, pues que sea un real igual true, para que considere a x como una variable real,
que la vamos a aproximar a 1 en el siguiente parcial, que va a ser sobre derivadas. Y así, ya teniendo ese dominio, pues hallamos, le pedimos que nos grafique bueno, real positive igual a también true, entonces que sea un real positivo, ese x mayor que 1, por otro, si uno quiere que sea mayor que 1, lo podemos definir en Python. Bueno, tracémoslo hasta ahora ahí, vamos a ver cómo lo grafica, digámosle, entonces el rango de la función de la recta secante, que le ponemos rango recta secante. Y pues cómo hace el rango, pues simplemente coger ese dominio y evaluarlo en la función. Entonces coge este dominio, control C, y evalúa ese dominio en la función. Pues sustituye en la función f, función elevada al cuadrado, y así obtiene ese, y le decimos, bueno, entonces ahora sí plt.plot, y le decimos que nos grafique con color red ese segmento, donde va a graficar al dominio de la recta, tabulador los completa, contra el rango de la recta secante, color red, a través de una cadena de caracteres, es decir, delimitando entre comillas simples o dobles. Y miremos a ver si él no lo asume así, que nos grafique todo, y nos dice, bueno, pues hay una cosita que la parábola sí no la grafica, pero que no puede convertir una expresión a flotante, y uno dice, bueno, ¿cuál es la que no puede convertir a flotante? Y él nos señala aquí con la flechita de que tiene que ver con x, y en este type error, entonces seguimos revisando a ver si podemos con x positivo decirle, bueno, pues decirle no, más bien para que él asuma que x es mayor que 1, entonces decirle que nos grafique los puntos 1,1, 1 más x, 1 más x, f de 1 más x, de tal manera que si x es positivo, él entienda que es que va a un punto, que el punto 1 más x, f de 1 más x es un punto que está sobre la parábola y que tiene abscisa 1 más x, que está a la derecha de 1. Entonces así lo hacemos de manera equivalente. Miremos a ver si él no lo asume simbólicamente Python, entonces que nos grafique 1 más x, y ahora sí, miremos a ver si ahora sí el type error nos dice que todavía no, que no lo va a asumir. Entonces podríamos, miremos a ver qué podría haber sido, x es pi, es real, positiva, line space está bien, color green, 1,1 más x, punto array, dominio contra rango, dominio en la recta, dominio recta secante, rango recta secante, color red. No, aquí no tenemos como otras cositas, el dominio está bien, rango de la recta secante y dominio de la recta contra el rango de la recta, y sigue dándonos un type error. Bueno, aquí nos dice que nos habla de que debemos de utilizar la función GCA para graficar. Entonces podríamos más bien como decirle
nos sugiere como una manera de escritura. Vamos a ver cómo podríamos x positivo. No nos quiere, como siendo que acá está bien definido x,1 más x np.array está bien, hasta aquí es dominio contra rango. Grafiquémosle hasta aquí, cortemos la línea, digámosle, bueno, pues grafique hasta dominio contra rango. No tiene problema con la parábola, o sea que el problema aparece es cuando le pedimos que trace la recta secante. De pronto él no quiere el type error en la graficación. De pronto el graficaría, lo que pasa es que con una variable simbólica de pronto le molesta a Matplotlib el que sea una variable simbólica positiva que no está acotada. Entonces necesitaría como que esa variable fuera más mejor definida. Entonces podríamos, para definir mejor esa variable simbólica, pues ponerla no con SymPy, sino entonces borramos esa parte, no la utilizamos con SymPy, sino que importamos import, bueno, pues con la sentencia from IPython widgets, importamos a interact para que x sea un parámetro que queremos que se vaya acercando a 1. Entonces queremos un deslizador en definitiva, y que entonces definimos una función que traza segmentos, que traza segmento secante con x inicialmente en 2, para poder que ya ahí no él tenga fijado a la x, y primero pues graficamos toda la parábola. Entonces la ponemos antes de trazar antes de trazar el segmento secante, y para trazarlo le decimos ahora sí dominio y rango, control X, y lo ponemos como cuerpo de la función trazar segmentos, identado pues para que quede dentro del cuerpo de código de la función traza segmento secante. Y ya con eso que lo tengamos, ya con eso nos debe trazar el segmento secante, y luego llamamos a la función, por fuera de esa función, a la función interact, que le vamos a pedir que vincule a la función traza segmento secante con el parámetro x, que se va a mover entre 0,001 y el punto decimal en Python es un punto, y 1, y así ya tenemos, y le ponemos además plt.plot.show para que él nos muestre efectivamente ese gráfico. Y aquí nos mostró, bueno, pues en un gráfico la parábola y en un gráfico aparte la recta secante, le damos que quede en el mismo gráfico. Entonces para eso, y aquí nos quedó el deslizador, y bueno, pues le podemos decir que es que esta nueva gráfica la haga en el sistema de ejes anterior. Entonces le decimos que plt.gca, es decir, capture el sistema de ejes actual y grafique en el sistema de ejes actual.
Pues así, bueno, parece que todavía no nos lo ha asumido, que nos sigue generando dos gráficos diferentes. plt.gsa, o plt.gsa .plot, vamos a ponerle todo esta control X y ponemos control V gsa .plot en este sistema de ejes, a ver si de pronto con esta anotación de puntos nos asume estos cambios, y parece que no. plt.gsa plot tras en la recta, y aquí quitamos este y no nos da, no nos quiere funcionar hasta ahora, para que nos vinculen al mismo sistema de ejes el gráfico. Entonces, para hacer lo que nos quede en un mismo, pues podríamos control X, decir que entonces en el mismo cuerpo trazamos la parábola y la recta secante, para que él no se confunda en qué sistema lo hace, y así nos queda, como nos queda de bonito el segmento secante, miren acá rojito, y la parábola verde, que le podemos bajar verdecito, ese verde, con la opacidad alfa igual a 0.4, para que se note más el segmento rojo, el segmento secante, que nos va a su pendiente a decir la velocidad de cambio. Entonces, la pendiente de este segmento pues nos está hablando de una pendiente positiva, que es de aproximadamente de un ascenso de 2 unidades por cada unidad en X. Entonces, una pendiente de 2, que lo puedes ver mejor si le pides plt.grid, y al tenerlo, pues miren que efectivamente nos muestra que ese segmento tiene más o menos de ascenso, en realidad desde 1 hasta 4, entonces de ascenso tiene 3 por una unidad de avance en X, entonces en realidad tiene pendiente 3. Entonces que en este momento tenemos un segmento de pendiente 3 o de velocidad 3, y que a medida que X tiende a 1, pues el segmento se hace más corto y se hace más parecido a la curva. Entonces, cuando se hace más parecido a esa curva, en realidad no lo vamos a interpretar como un segmento secante que se va aproximando a ser un segmento tangente, aunque aquí nos quedó muy cortico como para apreciarlo, pero lo que hacemos es como trazarlo, prolongar mejor la recta para poder que veamos ese segmento prolongado y podamos ver que efectivamente esa recta secante se va aproximando a ser una recta tangente. Bueno, entonces acá ya nos quedó nuestra animación. Vemos de que fue necesario utilizar mejor Interact si queríamos un parámetro X que se fuera acercando a 1, pues de pronto mejor con X igual que se fuera acercando a 0. Y miren ya cómo nos queda muy bacancito. Y entonces ya la interpretación de esta pendiente va a ser efectivamente la velocidad de cambio de la función, la velocidad promedio de cambio entre los puntos 1,1 y 1 más x, f de 1 más x, aunque podríamos dejarlo para x mayor que 1, podríamos dejarlo como para mayor precisión, dejarlo según la animación, dejarlo aquí como estaba originalmente, entre los puntos x, f de x. Y así tendremos la velocidad de cambio. Entonces nos queda una animación muy buena que nos permita ver geométricamente un segmento que simbolice la rapidez o velocidad de cambio de la función f
entre dos puntos de la curva, en el punto 1,1 y el punto x, f de x, en el punto x, f de x. Así nos quedaría muy bien ya las cosas. Este ya lo podríamos borrar y seguir con el punto 3, en el que le piden que determine el límite de esta función, y si queremos ser coherentes vamos a cambiar la función por el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1, de tal manera que vamos a hacer que este cociente que teníamos anterior, este cociente de diferencias, este que teníamos acá, esa velocidad, al hacer que x tienda a 1, se vuelva esa velocidad promedio una velocidad instantánea. Es que calcular un límite signifique para nosotros una velocidad instantánea. Para eso, entonces, la función la vamos a definir como ya la función velocidad promedio, pues se define como x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1, esa velocidad promedio. Entonces definimos esa función y entonces traemos del módulo cálculo del límite de forma tabular y gráfica la función tabla izquierda, tabla derecha y gráfico de dispersión, que nos permite analizar, hacer el análisis numérico de esa velocidad promedio y poderla estimar la velocidad instantánea. Entonces ahora sí le decimos, pues para esa velocidad dame la tabla izquierda, para esa velocidad promedio calculemos esa velocidad, y aquí nos dice, bueno, pues mire que a medida que x tiende a 1, la velocidad promedio tiende a 2, o sea que la velocidad en 1 instantánea tiende a ser 2. Miren que tiende a ser 2. Entonces nos está mostrando eso gracias a esta tabla izquierda cuando nos acercamos por izquierda, y si nos acercamos por derecha, la velocidad promedio pues miren que aquí otra vez si empezamos en casi 2 moviéndonos hacia arriba en x, entonces la variable x está tendiendo a 1 y la velocidad, mire que empieza en 2,99 y va, a medida que nos vamos subiendo en la tabla, tendiendo a 2.001, es decir, nos confirma que efectivamente la velocidad, a medida que x tiende a 1, la velocidad promedio tiende a 2, Y bueno, pues ese gráfico de dispersión para esta tabla izquierda de velocidad, para verlo gráficamente, velocidad promedio, pues él nos lo grafica con esta función muy rápido, muy bacano, y con este parcial pues hemos logrado como proponer mejor a los ingenieros de que sea interpretar los límites como velocidades de cambio, y así pues mire que a medida que x va de 0 a casi 1, la y o velocidad tiende a, miren que aquí ya está, x se mueve de 0, miren cómo nos vamos moviendo los valores de x y nos va mostrando los respectivos de y, nos va diciendo que es que la velocidad empieza en 1 y esa velocidad y se va haciendo cercana a 2, miren que ya va en 1,5 cuando x ya va en punto 6, en punto 7 ya va en 1,77, en punto 8 la velocidad es de 1,88, y esas velocidades para nuestra tabla nosotros en este caso podemos de todas maneras como hacer la manera de que la tabla la construya poniéndonos la y como velocidad o como el nombre que le hemos dado a la función. Me lo pondré como tarea para la próxima, para que él no solamente nos diga esa velocidad, cómo va de manera animada, nos va mostrando cómo va tendiendo a 2 a medida que x tiende a 1, sino que efectivamente lo escriba como velocidad. Vimos en el aula de que trazar la tabla horizontal en la que te estás aproximando a 1 por izquierda causa a veces dificultad. Entonces esa tabla
pues nosotros queremos resolver ese problema de aula al hacer este afianzamiento en una línea Markdown y ponerlo con líneas, bueno, de pronto se me ocurre de esta manera así, en línea horizontal. Es decir, cuando quieres moverte de manera horizontal o moverla con la línea de código, entonces nos salimos de la línea, así que cuando está marcado azul lo ponemos en Y y decimos acercarse por izquierda a 1 significa pues moverse o hacer una lista de valores que arrancan en 0, luego en 0.5, luego en 0.9, luego en 0.99, luego en 0.999, luego en 0.9999. Entonces así miren que está empezando muy a la izquierda del 1 y se va moviendo hacia la derecha, acercándose cada vez más al 1, de tal manera que en este número ya esté muy cercano al 1. Entonces esto es lo que significa acercarse por izquierda al 1. Entonces que eso causó mucha dificultad, por eso queremos afianzarlo para la clase. Bueno, y aquí ya ponemos también el gráfico de dispersión por para la velocidad, pero por la derecha, velocidad promedio, y él nos muestra, en este caso mostramos que miren que si yo me muevo de 2 a 1 en X, pues entonces la velocidad empieza en 2.99 y va bajando, va disminuyendo 2.66, 2.55, 2.44, 2.33, va disminuyendo a 2, tendiendo a 2, mostrando que efectivamente la velocidad promedio tiende a 2 a medida que X tiende a 1. Y ya para resolverlo analíticamente, ese límite, con la idea de un estudiante muy bueno, excelente de ingeniería agropecuaria, en el que él, utilizando SymPy, nos dice, pues si declaras a X como una variable algebraica y entras a F como una función de Python, pero en realidad como una expresión en lenguaje Python, y F, que es nuestra velocidad promedio, es nuestra velocidad promedio. Entonces si se la defines así, como una expresión X a la 2 menos 1 sobre X menos 1, pues la función simplify me va a generar una velocidad simplificada, una velocidad promedio simplificada. Esta es la notación con apellidos que me gusta mucho. Al tomar a esa velocidad y simplificarla con la función simplify, esa velocidad promedio, y así al sustituir en 1 haya efectivamente la velocidad instantánea. Al sustituir la velocidad en la velocidad promedio simplificada, el X por 1, así que tiene la velocidad, y le dice que efectivamente esa velocidad en 1 al utilizar la función subs es 2. Entonces así ya uno pone la conclusión de que efectivamente la velocidad en X igual 1 de la función Y es 2. Entonces por lo tanto la velocidad de cambio instantánea de la función en X igual a 1 es 2, la velocidad de cambio. Es decir que, ¿qué quiere decir esa velocidad de cambio? Nos está diciendo que en vecindades de 1, pues aproximadamente cada aumento en X de una unidad implica un aumento en Y de 2 aproximadamente. Entonces así nos va diciendo cómo es en promedio la velocidad de cambio alrededor de X igual 1 de la función. Ya después también se le pidió en el examen determinar este límite cuando X tiende a 1 de raíz de X menos 1 sobre X menos 1 e interpretarlo geométricamente. En este caso utilizamos la función limit para esa función, y ella nos lo dijo que esa
nos da un medio, y que como este es en realidad otra vez un cociente de diferencias en el que está restando de f de x, siendo f de x la función raíz, le restas el 1, entonces es como si estuvieras otra vez calculando la velocidad promedio de esta función, de la función raíz, en x igual 1. Entonces aquí ya está diciendo es que la función raíz es una función de crecimiento muy lento, porque ya esta es de velocidad un medio en 1. Entonces aquí también haremos el gráfico para la función raíz, y eso nos permite pues como para esa función raíz ya no será una parábola, entonces uno podría como utilizar este mismo, reciclar el código para cambiarlo para la función raíz. Entonces bajamos y lo ponemos acá donde queremos para la interpretación geométrica, y le ponemos el código y le ponemos así ya la función. ¿Y quién va a ser f ya? Pues f va a ser la función raíz. Entonces aquí le ponemos que es la función raíz, pues la función raíz cuadrada, termina en 2 puntos la sentencia, que va a ser una función de x, y que lo que va a retornar, return, es efectivamente x elevado a la 1 medio. Recuerden que elevar a la 1 medio es sacar raíz cuadrada, es la forma de potencia de la expresión raíz cuadrada de x. Aquí ya le ponemos, bueno, pues esta función se llama f raíz cuando la quieres evaluar, y ya con eso nos grafica, y aquí nos pone como ese segmento secante que a medida que yo hago que x tienda a 1, bueno, aquí queremos que cuando x tienda a 1, pongámosle que aquí empieza en 2 para que esto se mueva acercándose a 1 por derecha, entonces que lo ponemos en 1.001, y aquí hasta 2 para decir que voy a hacer una aproximación de x moviéndose de 2 hasta aproximándose a 1, y graficamos, y él nos dice, bueno, pues mire que a medida que yo me voy acercando ese segmento, necesitamos que ese segmento rojo se vaya pareciendo a un segmento tangente a la parábola, a la semiparábola raíz de x, que es la verde. Entonces necesitamos ver, aquí nos dice que hay encontrado una raíz que posiblemente le dio negativa en la expresión, entonces vamos a ponerle acá x, y aquí vamos a ver, aquí ya nos queda, aquí todavía nos sigue diciendo que hay un valor inválido encontrado en la raíz cuadrada, es decir, en SQRT, y miremos a ver, linspace, graficamos, bueno, y es porque no podemos sacar raíz en este dominio, entonces en el dominio para la función raíz, que es un dominio no negativo, y ahora al graficar nos queda la semiparábola verde, y el segmento rojo se nos debe parecer, no parece muy secante, entonces tenemos que revisar porque no nos está trazando, ve que no se parezca mucho a la tangente, entonces de pronto podemos quitarle el GSA y le ponemos solamente el PLT, y le ponemos aquí a medida que x tiende a 1, que ese segmento se vaya primero acortando, pero que se vaya pareciendo más tangente a la semiparábola, y no parece que no, porque sigue atravesando la semiparábola y debería ir más bien pareciéndose a la curva, no atravesar la curva, sino pareciéndose o pasar rozándola. Entonces aquí le ponemos, debe ser que acá, bueno, aquí le pusimos f, y es que debemos de la función raíz, ese segmento secante es con la función, no la misma función f que teníamos antes, sino la función f
raíz, le doy valor en la función raíz, y así miren cómo se nos va apareciendo. Miren que ya ahora sí el segmento secante, a medida que x tiende a 1, se va confundiendo con la parábola, la semiparábola, entonces parece sobre ella, es decir, se va volviendo casi tangente, y mostrándonos geométricamente que efectivamente a medida que x tiende a 1, la velocidad de cambio de la función tiende a un medio, como dijimos en este resultado, gracias a determinar con la función limit para esa función, en este caso la función raíz de x menos 1 sobre x menos 1, que es la función velocidad promedio, que al calcular el límite nos va a dar la velocidad instantánea. Entonces aquí nos muestra ya la interpretación y decimos, bueno, pues entonces efectivamente el segmento secante se va a pasar siendo un segmento, el segmento secante se va pareciendo a un segmento tangente, y su pendiente tiende a un medio, y esta pendiente es la velocidad de cambio de esa función instantánea en x igual 1, y esta pendiente es la velocidad de cambio de esta función en x igual a 1, Así, para los físicos es mejor esos cocientes de diferencias que se da tanto en cálculo lo vayan asociando a la interpretación geométrica con el que siempre se enseña, que es interpretación física, que es el de interpretar el cociente de diferencias como una velocidad. Y de manera analítica, pues uno podría, otra vez utilizando la idea del estudiante, que si uno define ese cociente de diferencias, esa velocidad promedio, como raíz de x menos 1 sobre x menos 1, y la imprime velocidad promedio, pues entonces aquí nos la mostraría con exponente en forma decimal, y que si le pedimos que la simplifique, él nos dice que no la deja igual, la función simplify, pues mejor no la pongamos, pero que la función limit a esa velocidad promedio nos haya la velocidad instantánea. Esa velocidad promedio nos permite hallar la velocidad instantánea, y que ella va a hacer entonces aplicarle el límite en x igual 1 a la función velocidad promedio. Lo ponemos aquí con guión bajo, y miren que nos dice, bueno, pues esa velocidad instantánea es velocidad instantánea, pues nos dice que da un medio, como nos había decir. Entonces así uno deja claro de que es que efectivamente el límite en 1 de la velocidad promedio es la velocidad instantánea. Entonces así siempre vamos a ese cociente de diferencias a interpretarlo como una velocidad de cambio. Y de manera análoga también para la función 1 sobre x, también para hallar su velocidad de cambio en x igual 1. De la misma manera, hallamos la velocidad promedio, que nos la muestre esa velocidad promedio, y después de que nos la muestra, decimos que la simplifique para que nos muestre una velocidad promedio simplificada con la función simplify de simpy aplicada a esa velocidad promedio,
para que nos la muestre simplificada esa velocidad. Promedio simplificada y simplificada. Miren que, bueno, aquí nos dice, bueno, eso no está definido, velocidad promedio porque es con guión bajo, y nos dice, pues simplificada es menos 1 sobre x, y si sustituyes en ella, esa velocidad promedio simplificada, sustituyes x por 1, te da la velocidad instantánea, y nos dice esa velocidad instantánea es negativa, es menos 1, entonces así me queda entonces la velocidad instantánea y así pues esa velocidad instantánea, bueno, aquí pongámoslo sin tilde para cuando sea una variable de Python y que no la muestre, esa velocidad instantánea, y bueno, ya con eso decimos, bueno, entonces la velocidad es negativa, la velocidad de cambio. Lo que quiere decir una velocidad negativa para una función es que a medida que x aumente por cada unidad en x de aumento, la y no aumenta, sino que disminuye en una unidad, aproximadamente alrededor de x igual 1. Eso es lo que nos quiere decir entonces que lo que significa que lo ponemos de manera verbal, lo que significa que la velocidad de cambio instantánea de la función 1 sobre x 1 dividido x en x igual 1 es de menos 1, es decir, una velocidad negativa. Así lo ponemos, lo que nos significa, y ya con eso tenemos una primera forma de mostrar desde una retroalimentación en cuanto al parcial como una prueba parcial sobre límites puede interpretarse para los ingenieros, los límites, desde un concepto de velocidad instantánea, al entender entonces la velocidad como simplemente una razón de cambio, una razón de cambios, y esta velocidad instantánea como una razón, el límite de una razón de cambio promedio, una razón de cambio promedio. Muchas gracias.